El mundo del narcotráfico está envuelto en la oscuridad. Desde las montañas de Colombia hasta las calles de México, los nombres de estos capos de la droga resuenan a través del tiempo. Pablo Escobar, el rey de la cocaína, que gobernó con una mezcla de terror y filantropía. El astuto e escurridizo El Chapo, quien construyó un imperio de la droga que se extendía por continentes. El legado de estos capos de la droga es complejo y multifacético. Sus guerras por el territorio y el control han cobrado innumerables vidas, destrozando familias y comunidades. Sin embargo, en medio de la oscuridad, también hay historias de quienes se atrevieron a desafiar estos imperios criminales. Periodistas valientes que arriesgaron sus vidas para exponer la verdad. Dedicados agentes del orden que lucharon incansablemente para llevar a los perpetradores ante la justicia. Pablo Escobar. Nacido en la pobreza en Medellín, Colombia, el ascenso de Escobar al poder es un escalofriante testimonio del atractivo seductor de la riqueza y la influencia corruptora del poder absoluto. El viaje de Escobar comenzó en la década de 1970, una época en que la cocaína apenas comenzaba a inundar las calles de Estados Unidos. Vio una oportunidad, la oportunidad de construir un imperio sobre la base de esta creciente demanda. A medida que la riqueza y el poder de Escobar alcanzaron niveles asombrosos, cultivó una imagen pública compleja. Invirtió dinero en los barrios pobres de Medellín, construyendo escuelas, hospitales y complejos de viviendas. Para los pobres y marginados, era un salvador, un benefactor que proporcionaba lo que el gobierno no podía. Esta personalidad de Robin Hood le valió un nivel de apoyo que lo aisló de las autoridades. La riqueza de Escobar era legendaria, superando todo lo imaginable. Amasó miles de millones, haciendo alarde de ello con imprudente abandono. Construyó extensas haciendas, completas con zoológicos privados, pistas de aterrizaje e incluso un parque de dinosaurios. Pero detrás de la fachada de riqueza y extravagancia se escondía una oscura verdad. El atentado contra el vuelo 203 de Avianca marcó un punto de inflexión en la búsqueda de Pablo Escobar. El gobierno colombiano, bajo una inmensa presión internacional, ya no podía tolerar su reino de terror. Se organizó una unidad policial especializada, entrenada y financiada por Estados Unidos, con un único propósito: capturar o matar a Pablo Escobar. Se les conocía como el bloque de búsqueda y eran implacables en su persecución. A medida que la red se estrechaba alrededor de Escobar, un nuevo y aún más peligroso enemigo emergió de las sombras. Se llamaban los Pepes, personas perseguidas por Pablo Escobar, y eran un grupo en la sombra compuesto por sus antiguos aliados, narcotraficantes rivales y paramilitares de derecha. Impulsados por una sed de venganza y alimentados por un odio compartido hacia Escobar, los Pepes libraron una campaña de terror que reflejaba la suya propia. Bombardearon edificios, asesinaron a sus socios y atacaron a cualquiera asociado con su vasta empresa criminal. El 2 de diciembre de 1993, después de meses huyendo, Pablo Escobar cometió un error fatal. Desesperado por hablar con su hijo, se demoró demasiado en una llamada telefónica, lo que permitió al bloque de búsqueda triangular su posición. Mientras el bloque de búsqueda asaltaba el edificio, Escobar y su guardaespaldas hicieron un intento desesperado por escapar por los tejados. Se produjo un tiroteo, el aire denso por el sonido de los disparos y los cristales rotos. Mientras el polvo se asentaba sobre las ruinas del imperio de Pablo Escobar, un nuevo poder emergía de las sombras: el Cartel de Cali. Liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela, Gilberto y Miguel, el Cartel de Cali había operado durante mucho tiempo en un segundo plano. Sus métodos contrastaban con la extravagante brutalidad de Escobar. Se les conocía como los Caballeros de Cali,
y preferían la discreción, las maniobras políticas y una apariencia de respetabilidad a la guerra abierta de Escobar. Mientras Escobar aparecía en los titulares con sus atentados y asesinatos, el cartel de Cali construyó silenciosamente una sofisticada red que se extendía por continentes. El poder del cartel de Cali se basaba en una base de corrupción que se extendía hasta los más altos niveles del gobierno. Sobornaron a políticos, jueces y policías asegurándose su protección y haciendo la vista gorda a su vasta empresa criminal. A diferencia de Escobar, que buscaba desafiar al gobierno colombiano de frente, el cartel de Cali prefería cooptarlo, entretejerse en la estructura del poder. Entendían que la verdadera influencia no residía en la confrontación, sino en el compromiso, en hacerse indispensables para quienes estaban en el poder. Sección 3. La guerra en la sombra. El cartel de Cali presentó una imagen pública de respetabilidad, pero su ascenso al poder no estuvo exento de violencia. Libraron una guerra en la sombra contra Escobar. Su rivalidad ocasionalmente estallaba en una guerra abierta. Empleaban sicarios con la misma crueldad que Escobar, eliminando rivales y silenciando amenazas. Sus métodos eran más calculados, menos propensos a la violencia indiscriminada. Preferían asesinatos selectivos disfrazados de accidentes, llamando menos la atención de las autoridades. Eran maestros del engaño, su violencia siempre envuelta en secreto. Su guerra contra Escobar no se trataba solo de territorio o ganancias, sino de control. Querían dar forma al futuro del tráfico de drogas colombiano. Sección 1. El ascenso de El Chapo. Mientras el cartel de Cali consolidaba su poder en Colombia, Joaquín El Chapo Guzmán y su cartel de Sinaloa emergían en México. Nacido en la pobreza en Sinaloa, México, El Chapo ascendió en el mundo de las drogas con astucia y crueldad. Aprendió el oficio desde joven, trabajando para el cartel de Guadalajara. Rápidamente se ganó la reputación de eficiente, moviendo grandes cargamentos de drogas. Cuando el cartel de Guadalajara se fracturó, El Chapo formó el cartel de Sinaloa, sobornó a funcionarios corruptos y construyó túneles para el contrabando. Era un maestro de la logística, asegurando que sus envíos siempre llegaran a tiempo. Sección 2. Escape del Alcatraz del Sur. La leyenda del Chapo creció con cada hazaña audaz, cada escape por poco de las garras de la ley. Pero fue su audaz escape de la prisión de Puente Grande en 2001 lo que cimentó su estatus. Se suponía que Puente Grande, una prisión de máxima seguridad al sur de Guadalajara, era ineludible. Fue apodada el Alcatraz del Sur, pero el Chapo, con su vasta riqueza, había logrado convertir la prisión en su propio feudo personal. En la noche del 19 de enero de 2001, simplemente salió de Puente Grande. Según los informes, se escondió en un carrito de lavandería, un golpe humillante para el gobierno mexicano. La fuga fue noticia en todo el mundo, convirtiendo a El Chapo en una leyenda. Tras su fuga, el cartel de Sinaloa del Chapo reforzó su control sobre el tráfico de drogas en México. Operaban con impunidad, su violencia aumentaba a medida que luchaban contra cárteles rivales por el control de lucrativas rutas de contrabando. El gobierno mexicano, plagado de corrupción y superado en armamento por los cárteles, parecía impotente para detenerlos. La influencia del cartel de Sinaloa se extendió mucho más allá de las fronteras de México. Establecieron una red verdaderamente global, trasladando drogas a Europa, Asia y Australia. Diversificaron sus operaciones, traficando con heroína, metanfetamina y fentanilo, capitalizando la creciente epidemia de opioides en los Estados Unidos. Se convirtieron en una empresa multimillonaria, su riqueza rivalizaba con la de algunas naciones pequeñas. El Chapo, a pesar de ser un fugitivo buscado, cultivó una imagen de Robin Hood en su estado natal de Sinaloa. Donó dinero a escuelas e iglesias, construyó carreteras y hospitales, y algunos lo veían como un protector, un benefactor que proporcionaba lo que el gobierno no podía. Esta imagen cuidadosamente cultivada, combinada con un miedo genuino, aseguró su continua libertad y la lealtad de muchos en su estado natal.
El gobierno mexicano, bajo una intensa presión por parte de Estados Unidos, lanzó una serie de operaciones militares contra los cárteles, pero estos esfuerzos a menudo parecían ser contraproducentes, lo que provocó más violencia e inestabilidad. Los cárteles, con sus vastos recursos y redes de informantes, demostraron ser expertos en evadir la captura y contraatacar con brutal eficacia. El reino de terror de El Chapo llegó a su fin en 2016, cuando finalmente fue capturado, extraditado a los Estados Unidos y sentenciado a cadena perpetua. Pero su legado, como el de Pablo Escobar antes que él, sigue proyectando una larga sombra sobre México y la guerra contra las drogas. El cartel de Sinaloa, aunque debilitado por su captura, sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. La violencia desatada por los cárteles ha dejado una cicatriz imborrable en México. Decenas de miles de personas han muerto, sus familias destrozadas por el ciclo aparentemente interminable de violencia. Los periodistas que se atrevieron a denunciar las actividades de los cárteles han sido silenciados. Sus asesinatos son un escalofriante recordatorio de los peligros de desafiar a estas poderosas organizaciones. La guerra contra las drogas también ha puesto de manifiesto la arraigada corrupción que azota a las instituciones mexicanas. Políticos, policías y jueces han sido comprados, su lealtad comprometida por la vasta riqueza de los cárteles. Esta corrupción ha erosionado la confianza del público en el gobierno y su capacidad para brindar seguridad y justicia. La historia de El Chapo es una advertencia, un recordatorio del atractivo seductor del poder, los efectos corrosivos de la corrupción y el costo humano del tráfico de drogas. Es una historia que continúa desarrollándose, una saga compleja y trágica sin respuestas fáciles. Las historias de Pablo Escobar, el Cartel de Cali y El Chapo son un testimonio del atractivo y la naturaleza finalmente destructiva de la ambición desenfrenada. Estos hombres, que amasaron una riqueza y un poder inimaginables, vivieron vidas que fueron a la vez emocionantes y aterradoras. Habitaron un mundo donde la lealtad era fluida, la traición era un lugar común y la muerte era una compañera constante. Se rodearon de lujo, disfrutando de extravagantes mansiones, zoológicos privados y flotas de autos exóticos. Organizaban fiestas fastuosas, sus séquitos llenos de mujeres hermosas y guardias armados, atendiendo todos sus caprichos. Pero bajo la apariencia de opulencia se escondía un miedo constante, una paranoia corrosiva de que sus imperios pudieran derrumbarse en cualquier momento. Vivieron por la espada y murieron por la espada. Sus reinados de terror, construidos sobre la violencia y la intimidación, inevitablemente llevaron a su propia caída. Se hicieron de innumerables enemigos, su crueldad generó resentimiento y sed de venganza, y al final descubrieron que incluso los hombres más poderosos no son inmunes a las fuerzas que desatan. Sus historias son una advertencia, un recordatorio de que la búsqueda del poder, sin control por la moral o la compasión, puede tener consecuencias devastadoras. Dejaron un legado de violencia, corrupción y vidas destrozadas, las cicatrices de su ambición grabadas en el tejido de la sociedad latinoamericana. El tráfico de drogas, sin embargo, es un monstruo de 1000 cabezas. Corta una cabeza y otras 2 crecerán en su lugar. La demanda de narcóticos, alimentada por la pobreza, la desesperación y el deseo humano de escape, continúa impulsando el comercio ilícito. Han surgido nuevos cárteles, llenando el vacío dejado por sus predecesores, sus líderes ansiosos por reclamar su parte del botín mortal. La lucha contra el narcotráfico es un desafío complejo y multifacético. Requiere cooperación internacional, desarrollo económico y voluntad para abordar las causas fundamentales de la adicción. No hay respuestas fáciles ni soluciones rápidas, pero las historias del pasado sirven como un duro recordatorio del costo humano de este comercio ilícito. La lucha contra el narcotráfico no se trata solo de hacer cumplir la ley. Se trata de construir una sociedad más justa y equitativa, una en la que las personas tengan esperanza en un futuro mejor.
un futuro libre de las garras de la adicción y la violencia que genera. Se trata de empoderar a las comunidades, brindar oportunidades y ofrecer un camino hacia la redención para aquellos atrapados en el ciclo de las drogas y el crimen. Las historias de los capos de la droga más peligrosos de América Latina son un duro recordatorio del lado oscuro de la naturaleza humana, pero también son un testimonio de la resistencia del espíritu humano. Son un llamado a la acción para que todos trabajemos hacia un mundo donde tales historias queden relegadas a los libros de historia, un mundo donde prevalezcan la paz y la justicia.